Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La exposición del día de hoy se titula Las 3 veces que personalmente Dios escribió. Las 3 veces que personalmente Dios escribió. Ahora, forma parte introductoria de una serie que se llama 3 señas de una iglesia sana. Esta es la parte introductoria. Ahora, cada año o de vez en cuando, en una cantidad indeterminada de tiempo, hacemos un análisis, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra situación, de las cosas que vamos atravesando, ¿no? Ahora, estas 3 señas son sumamente importantes, pero en esta parte introductoria el objetivo es poner una mirada en la sociedad en la cual formamos parte, ¿no? O sea, esta exposición en línea general puede servir para una sociedad eclesial o para una sociedad secular. 3 puntos fundamentales, ¿no? Y vamos a entrar al tema en sí, hablando del primer punto. Dios desea que aprendamos a vivir ordenadamente. Dios desea que aprendamos a vivir ordenadamente, para lo cual busque Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 9 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Deuteronomio, capítulo 9, del 9 al 10. Con excepción de los que están delicaditos de salud, se le va a pedir al resto de la congregación que se ponga de pie. Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 9 al 10. Y la palabra del Señor dice así: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrita según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Todos juntos vamos a leer el versículo 10. 1, 2, 3. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Permítame que los guíe en una oración congregacional. Incline su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, los que estamos hoy reunidos para honrar su santo nombre y los que escucharán este mensaje, todos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé, que su palabra retumbe en el corazón de los que escuchan, o como una suave brisa, Señor, los haga comprender todo lo que usted significa, Señor, para la humanidad. Ayúdenos, papito lindo, porque los que hoy estamos reunidos hemos decidido escuchar su palabra, sabiendo que no hay cosa mejor que ello. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. La Biblia dice que Dios personalmente escribió, el dedo de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del decálogo, de los 10 mandamientos, que fueron sumamente importantes porque estos 10 mandamientos fueron los que ordenaron la vida total del pueblo de Israel.
Ahora, esto se le entrega a Moisés. De hecho, que vuelvo a repetir porque es fundamental, ordena completamente la vida del pueblo de Israel, pero le manda un derrotero moral a toda la humanidad. Ahora, en el siglo XVIII, el pastor bautista escocés Alejandro MacLaren, él dijo lo siguiente con respecto del Decálogo: una oscura tribu de esclavos salidos de Egipto y sumergidos en el desierto, luego de 40 años, logran un código sintetizado en 10 frases muy breves, pero completas, donde están entretejidas la moral, la religión tan libre de ideas locales o nacionales y tan relacionados con los deberes del hoy y del mañana, que sus códigos, luego de 3000 años de autoridad, siguen alumbrando a todos los países civilizados. Lo escrito por este teólogo escocés es fácilmente comprobable, porque si usted agarra cualquier constitución de cualquier país del mundo donde prima el derecho normal para el ser humano, se va a dar cuenta que se basa en el decálogo entregado al pueblo de Israel. Porque Dios, hermanos míos, siempre ha estado interesante en el orden, en el ser humano. Ahora, para nadie es un secreto que conforme las sociedades van avanzando en las civilizaciones, cómo va avanzando, se cohesiona cada sociedad de acuerdo a leyes que marcan deberes y derechos. Casi paralelamente van a existir siempre grupos inconformes que no están de acuerdo con este ordenamiento y saben claramente que el punto álgido para tumbar cualquier orden no es lo jurídico, es lo moral. Y van a intentar atacar la moral, primero de los legisladores, ¿no? Del espíritu de las leyes, ¿ya? Por eso es que las constituciones, ¿saben cómo atacan la constitución que nos ha hecho que el Perú sea rico en Sudamérica? Haciendo ver que le hicieron los fujimoristas. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, atacan la base moral. Y siempre va a ser así. Siempre van a intentar atacar la base moral de quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, ¿ya? O sea, no atacan lo jurídico, porque lo jurídico no se puede atacar, porque está completamente marcado que es la mejor constitución. No estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad. Entonces se van contra la moral, ¿ya? Entonces, pero casi todas las constituciones vienen de la moral que Dios dejó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en el orden dentro de la humanidad. Ahora, con respecto a las culturas que tienen raíces cristianas, poco a poco su herencia educativa y moral, detrás de una mala conceptualización de los derechos ciudadanos, ha sido puesta en entredicho en casi todas las sociedades, hermano. Siempre está siendo puesta en entredicho. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, el más pujante, ¿no? Desde el año 1960 ya comenzó a sufrir un bombardeo ideológico. Por ejemplo, el movimiento hippie, que abrogaba el amor libre, cuestionaba la autoridad constituida, ¿ya? Y prácticas balanceadas entre el derecho y las obligaciones. Ellos decían, nosotros no queremos cumplir. Nosotros no queremos cumplir, ¿ya? Y es Estados Unidos lo que es hoy en día, ¿ya? El Canadá, otra de las fuerzas pujantes que, o sea, los que estudian sociología, la historia de las civilizaciones, siempre han pensado que el gigante dormido, cuando se opaque Estados Unidos, siempre han dicho va a ser el Canadá. Va a ser el Canadá. Pero ¿qué ha pasado con Canadá? Desde 1970, ¿ya? Bajo políticos liberales,
han hecho suyo la bandera del aborto, del colectivo del LGBT, la legalización de la marihuana. Consecuencia, el Canadá hoy día no es aquella nación soñada. Y seguimos, ¿no? México, el hermano mayor de todo lo que hablamos español. ¿Por qué el hermano mayor? Porque es uno de los países más ricos y más cerca del polo de la riqueza mundial. Pero ¿quién más? La Argentina. ¿Ustedes saben que la Argentina llegó un momento que fue el país más rico del mundo? Pujante, ¿ya? Crisol de razas. Uruguay, chiquito, pero el país más culto de América. Venezuela, ¿no? El gigante económico. Y así podríamos citar un número de países, ¿ya?, que intensamente han sido golpeados con un reordenamiento ideológico, ¿ya? Y generalmente esto se va en contra de la familia. De entre todos estos, el que menos ha sido tocado en ese respecto es Venezuela, ¿ya? Pero si usted ve México, si usted ve la Argentina y usted ve el Uruguay, hay una guerra constante contra los valores de la familia. Aquí en el Perú, sabemos que los intentos de la UNESCO, ya, con los ejecutivos que durante muchos años han venido desde la época ¿cómo se llamaba? Paniagua, Paniagua, el famoso Paniagua, ¿no? Y de ahí hemos seguido con todos los gobiernos, Toledo y todos, sin excepción, ¿ya? La UNESCO, aliados con el Ejecutivo, ¿ya?, han intentado meter la teoría de la educación en la currícula nacional. Y vemos claramente que es atentatoria contra la familia. Acorrala los derechos del padre de educar a sus propios hijos. Comienzan a impulsar el aborto y un sinnúmero de leyes, ¿ya? ¿Qué es el medio? ¿Qué es el medio? El medio es el hombre. ¿Pero cuál es el fin? Tumbar la moral de los pueblos. Y la moral de los pueblos generalmente se basan en el decálogo que Dios le dejó a Israel. En líneas generales, se suceden luchas cerradas por defender o dejar de lado los tradicionales conceptos de la familia, derecho de vida de los no nacidos, el concepto clásico de la autoridad. Miren, cuando yo era niño y pasaba un policía, parábamos la pelota, no jugábamos. Cuando yo ya tuve 50 años y pasaba por las calles, los chicos jugaban la pelota y hasta hacían que me choque para que rebote para seguir metiendo gol. O sea, ya no comprenden la autoridad. No comprenden la autoridad. O sea, y ese es un bombardeo que ¿sabe de dónde viene? Desde arriba. ¿Con qué? Con las políticas educativas introducidas por la UNESCO, aceptado por el Ejecutivo, que comienzan a bombardear todo lo que es autoridad. Y comenzamos a darnos cuenta que pudren a la sociedad. Y el ataque, la familia, la autoridad y el derecho de los no nacidos. Hay de hecho los ancianos, ¿no? En el Perú los ancianos, o sea, del 68, del 65 para arriba, son un estorbo, legalmente. Bueno, pero no es una guerra que solamente se da aquí, es una ley en forma general. Y la cuestión está que los conceptos y prácticas que derivan del decálogo escrito en el Sinaí nos quieren hacer comprender que son caducos. En el fondo, todos estos legisladores de la UNESCO y todos estos izquierdistas, progresistas, LGTB, 5480, 45, 9, 48, 6.3, 4.5, están luchando contra Dios. Pero no se dan cuenta. Sociedades más antiguas como las europeas, la catolicísima, ¿no? Castilla, España, ahora es un paraíso de progresistas que van en contra de las costumbres tradicionales que estamos hablando. Y en línea general, en casi todo el mundo occidental hay un despertar a la anarquía, ajena a las tradiciones cristianas, que nos hacen recordar lo peor de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Pero a su vez, absortos vemos que las escrituras
proféticamente se adelantaron todas estas cosas. Advirtieron contra el ataque al orden y a la moral constituida. Busque Salmos capítulo 2. Y también avisa, ¿no?, que conforme pasen los tiempos, la sociedad va a ser más peligrosa. Salmos. Capítulo 2. Del 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es casi increíble lo que ha pasado en el Perú. Miren, el Perú tiene una tradición católica, ¿ya? Es la realidad, tradición católica. Toledo, ¿se acuerdan del Cholo Sagrado? ¿Qué es lo primero que hizo? Fue a sus quipus. Se disfrazó del Inca y comenzó a loar a dioses extraños de las Escrituras, ¿no? En Venezuela, ¿qué hizo el señor Chávez, que ya yace en una tumba y sabemos dónde está? Comenzó a meterse en brujería. Gente con tradición católica. O sea, ¿dónde empieza eso? Empieza en el más alto rango. Y podemos ver a un líder entre el grupo más amplio de la cristiandad, ¿ya?, que vemos que utiliza cosas que son completamente satánicas. ¿Dónde empieza? Empieza de arriba y va descendiendo poquito a poco. La cuestión, hermanos míos, que estamos llegando a un punto en que nos hace recordar lo peor de la Revolución Francesa. Es terrible. Lo que está sucediendo es terrible en muchos países y tira a peor. La anarquía, el desorden, el irrespeto a la autoridad siempre van a traer consecuencias negativas para la humanidad. Y siempre va a ser así, y Dios no lo quiere. ¿Se acuerdan Chile? El boom económico, Chile. Todos querían ser como Chile. ¿Y qué pasó en nuestros hermanos del sur? De repente subieron un poquito los pasajes de la línea, así como el metropolitano, una cosa minúscula, y comenzaron a quemar, a comenzar revueltas, y cuando terminaron las revueltas, ¿saben cuántos arrojaron de pérdidas? 4.500 millones de dólares. ¿Ya? El comercio se cayó al 10%, perdieron 100.000 plazas de trabajo, su crecimiento económico cayó del 2.5 al 1.9. O sea, el país pujante terminó por la pata de los caballos. Y al final, ¿qué lograron? Lograron que no suba esos 20 centavos de pasaje. Y los jóvenes hemos triunfado. ¿Qué más lograron? Lograron un plebiscito para hacer una constitución completamente alejado de los moldes de Dios. Pero parece que los chilenos reaccionaron y no han dejado de seguir. Pero todo lo que han perdido por ir contra el orden constituido. Aquí no pasó también en el Perú. ¿Quieren algo? Incendian, matan, ¿no? Matan a los mismos manifestantes para echarle la culpa al orden constituido. Y es tan claro y veraz eso que salen las autopsias, salen todo, pero meten y bombardean en la mente del pueblo asesinos, nazis. Sale un presidente del extranjero que ya está ocioso, es decir, y cuando hablan de la revuelta que ha habido en el Perú, dice: esos policías que son como nazis. Y comenzamos a darnos cuenta, hermanos míos, que todo está constituido para tumbar a la autoridad, para tumbar a la familia, para tumbar el derecho de los no nacidos a que puedan nacer. Y repito, el mundo va detrás del caos.
Nos intenta doblegar no por la fuerza, no por la fuerza, hermanos míos. Nos intentan doblegar, ¿saben cómo? Doblegando la moral. Doblegando la moral. Quieren lograr desaparecer todo el orden constituido que Dios ha creado para las naciones. En el Sinaí se entregó a Israel un ordenamiento moral y jurídico, tanto para la vida de los gobernantes como para los gobernados. Se les reiteró que solo Dios era rey. ¿Qué buscaban hacer con estas leyes? Primero, que sientan que eran un tesoro especial entre las naciones. ¿Qué es lo que intenta un ordenamiento jurídico? Que ese pueblo progrese y sea un brillo entre las naciones. ¿Qué más? Que crezcan en virtudes. ¿Y saben por qué las constituciones buscan que crezcan en virtudes? Porque en Éxodo capítulo 19, versículo 5, se caracteriza porque quiere esa constitución, ese decálogo, que el pueblo de Israel crezca en santidad, como corresponde a la familia de Dios. O sea, los pueblos en la antigüedad que se han alejado de la vertiente de Israel, no comprenden la santidad, pero sí comprenden las virtudes del ser humano. Y anhelan eso. Y vemos que contra todo eso va aquellos que quieren tumbar la autoridad constituida. En la Inglaterra de Charles Spurgeon, era la época en que Carlos Marx comenzaba a empujar a Europa al comunismo y al marxismo. Y apetecible, ¿no? La rubia Albión, la nación más pujante en la economía de Europa. Y dijeron, ahí hay bastantes problemas laborales, ahí podemos hacer cosecha. ¿Saben a cuál fue el hombre que más odiaron los marxistas? A Spurgeon. Porque Spurgeon desde un púlpito hablaba de las leyes de su nación, que eran fiel reflejo del decálogo, para que ellos sean la nación más pujante del mundo. Consecuencia, los marxistas lo odiaron. Porque él defendía las leyes, porque se bajaban en la palabra del Señor. Y decía que su sociedad efectivamente era injusta, pero si cambiaban esas leyes, iba a ser la hecatombe. Claro. Sí, tontería de derechistas. ¿Cómo terminó la URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Donde tumbaron lo que fue la familia. Donde tumbaron lo que era la libre expresión. Donde comenzaron a fusilar a las minorías. ¿Qué pasó con la URSS? Terminó desintegrada y dando vida a un montón de nuevas nacionalidades. ¿Y todo por qué? Simple, porque tumbaron el orden constituido y quisieron reemplazar lo de Dios por lo del hombre. Y hombres perversos que atacan a la familia, atacan al orden constituido, atacan la moral que Dios dejó en el mundo. La moral que Dios dejó en el mundo, hermanos míos, la pervertimos los seres humanos. Pero es peor si queremos cambiar esa moral por una moral que nace del intelecto humano. Es peor. Es peor. El mundo va detrás del caos. Y Dios no desea eso. La verdad indica que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a resistir el orden. Nuestra naturaleza pecaminosa se deleita en el desorden. Y el trabajo de los educadores en cualquier nación, y ahí se tienen que sumar los pastores, hermanos míos, es que las personas que se guían mediante una constitución, en el caso nosotros con la Biblia, tienen que comprender que los deberes van delante de los derechos. Los deberes van delante que los derechos. Y cuando un pueblo logra despertar a esa realidad bíblica, los brotes de anarquía, de desorden, comienzan a disiparse. Y comienza a comprender ese pueblo que es un tesoro especial.
¿Y saben cómo se da cuenta? No solamente por la salvación, que es gratuita, porque es algo que no se ve, es algo que se cree por fe y se sabe por conocimiento. ¿Saben cómo se da cuenta que es un tesoro especial? Escúchenme, escúchenme. Porque alcohólicos dejan de ser alcohólicos. Porque promiscuos dejan de ser promiscuos. Porque hombres que no estimaban a sus hijos comienzan a darse cuenta cómo han fallado, intentan retornar el camino. Porque comienzan a ser reeducados, porque comprenden que son un tesoro especial para brillar en este mundo con una luz, para alumbrar la luz de Cristo, porque Cristo ya no está, pero ha dejado su tesoro especial para que alumbre en un mundo oscuro, hermanos míos. Pero para que esto ocurra, se nos tiene que resetear el chip, comprender que mis derechos van detrás de mis obligaciones. Hasta que eso no sea un chip del creyente, no va a poder ser un tesoro especial. Por eso que el Señor te dice, ¿no? Y me dice a mí, todo te es permitido, pero todo te conviene. No, Señor. Lo que me conviene es vivir con tus principios, con tus preceptos y con los modelos que tú dejaste en las Escrituras. Por ello es indispensable, hermanos míos, que nosotros aprendamos el respeto a las autoridades. Yo no puedo decir que respeto a Dios si no respeto los parámetros, modelos y principios que me ponen las Escrituras. Yo no puedo decir que respeto a Dios si me importa un pepino lo que hace y dice mi padre. Yo no puedo decir que respeto a Dios si no estoy respetando a mis hijos para ayudarlos a que florezcan como es la visión de Dios. Yo no puedo decir que respeto a Dios, ¿ya?, si no estoy comprendiendo el mandato para la iglesia y se suman coherentemente para evangelizar el mundo. Yo no puedo decir que respeto el orden de Dios cuando no estoy comprendiendo que uno tiene que venir a la iglesia no solamente para adorar a Dios, sino ¿para qué? Para ser educado. Porque ¿saben lo que escribió Pablo a Timoteo? Le escribió así: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, lo interesante de este asunto, que cuando uno le hace un exégesis a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, no está hablando solamente del templo, sino está hablando de cómo debe comportarse el Hijo de Dios fuera del templo. ¿Pero dónde te enseñan eso? Dentro del templo. Dentro del templo. Dentro del templo te enseñan cómo debes comportarte con tus patrones, cómo debes comportarte con tus empleados, cómo debes comportarte con la autoridad constituida, cómo debes comportarte con tus padres, con tus hijos, cómo debes comportarte incluso cuando te vas a jugar béisbol o cuando te vas a jugar fulbito. Y llegamos al segundo reglón. Dios no desea que retemos su santidad. Dios no desea que retemos su santidad. Daniel, capítulo 5. ¿Lo tiene, hermano? Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor,
su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Otra vez vemos un portento divino, ¿ya? En lo cual Dios nos enseña que no le gusta que retemos su santidad. Un hecho sumamente importante, ¿no? De la misma característica que ocurrió en el monte de Sinaí, un dedo escribiendo, ahora en una pared, ahora en medio de una muchedumbre incrédula, ya no de un pueblo santo, ya no ante un hombre de Dios solamente, ahora delante una muchedumbre incrédula, fustigándola porque se estaba alzando contra la santidad de Dios. El todopoderoso rey Belsasar, 1000 de sus gobernantes y todos los que estuvieron ahí, mujeres, concubinas, sirvientes, todos vieron este prodigio sobrenatural. O sea, no es un cuento de religiosos, porque está registrado en los anales de esa nación. Decimos esto, hermanos míos, pues el recuerdo de cómo el gran rey Nabucodonosor había respetado a Jehová no era desconocido para ellos, ¿ya? Acuérdense que Nabucodonosor retó a Dios y lo volvió como un animal. Y cuando regresó, él dijo, no hay como el Dios de Israel. No hay como... Y eso estaba registrado, todos ellos sabían. No había pasado muchos años. Pero usted sabe cómo es el ebrio de poder, ¿no? Usted sabe cómo es la persona cuando comienza a sobresalir entre sus iguales, ¿no? Comienza a perder los estribos. En este caso, no le importaba nada. Ellos querían sobresalir. No les importó traer los vasos santos que habían sido capturados del templo de Israel. Hermano, todo el oriente sabía quién era Jehová. Todos sin excepción. En todos los pueblos contaban lo que había hecho el Dios de Israel. Cuando Israel perdió una batalla, decían, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo es posible que le hayamos ganado? Ya, y decían, su Dios está enojado con ellos. Pero no decían, mis dioses han superado. Decían, su Dios está enojado con ellos. ¿Ya? Y lo escrito en Babilonia los llevó a angustia. Y muchos más, ¿no? Llamaron a sus adivinos, a sus hombres de ciencia, pero ninguno pudo decir qué era lo que había escrito. Ahora, vayamos otra vez a las escrituras. Daniel 5, versículo del 9 al 11. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, con las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, ¿ya? Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, su padre es su abuelo, ¿ya? Pero es de la casa de él, ¿ya? 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, el cual el rey puso por sobre Belsasar, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces, hermanos míos, Daniel le llevaba a la presencia de Belsasar y explica el correcto significado de esta palabra. Verso 25 al 28.
dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Usparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, ¿qué fue lo que ganó por atentar contra la santidad de Dios? Mene, sus posesiones más valiosas se la iban a quitar. Tekel, fue pesado en la justicia de Dios y fue hallado deficiente. Parsin, todo lo suyo se le entregó a personas ajenas. O sea, ¿qué es lo que usted quiere cuando muera? ¿Tiene casa? ¿Tiene fortuna? Se lo quiere dejar a sus hijos, ¿no? Esto, Parsin, todo lo tuyo no será para tus descendientes, ni siquiera para lo de tu nación, será para extraños. Son acciones que Dios, hermanos míos, cuando cree conveniente, puede realizar, porque es parte de su soberanía. Este es un recordatorio para nosotros los creyentes, porque a los inquelos les importa un pepino, ¿ya? Que Dios también es juez y es guerrero invencible, que Él puede hacer como le place, porque la Biblia es educación para sus hijos, y Él puede hacer cuando le place, como le place, cuando estime conveniente. Un creyente, escúcheme y grábeselo en su mente y en su corazón, no puede aliarse con la inmoralidad y esperar una cosecha agradable en su vida, porque la ley de la cosecha se cumplió, la ley de la siembra se cumplió en Babilonia, y lo mismo va a ser en cualquiera de nosotros que reiteradamente vaya en contra de la santidad que a Dios le agrada. Es un recordatorio. Claro, muchos dicen, estamos en la época de la gracia. Sí, pero no hagamos una desgracia al pensar que Dios no puede levantar su mano de justicia a aquellos que están yendo contra la santidad que a Dios le agrada. Hermanos, la santidad de Dios tiene una justicia correctiva y punitiva. Salmos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Versículo del 4 al 7. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, de hecho que aquí estamos hablando de una calamidad, ¿no? Pero dice, el hombre recto mirará su rostro. ¿Saben lo que significa esto? No significa que yo pueda ser completamente recto, ¿ya? Significa que yo miro el rostro cuando estoy bien y cuando fallo. Pero cuando fallo, miro su rostro para decirle, he decidido tener metanoia. He decidido cambiar el rumbo de mi vida. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Dios es así. Siempre tiene una santidad correctiva y una santidad punitiva. Y hay de aquellos que, sabiendo la verdad de Dios, R con R guitarra, R con R cajón, siguen haciendo sus jugadas, que piensan que nadie ve. Hermanos, Dios, si hasta ahora a cualquier creyente no le ha bajado la mano, es por su misericordia. Pero no nos confundamos.
Ninguno de ustedes debe confundirse, ni yo tampoco. Cuando usted peque, su instinto de supervivencia haga que usted corra y confiese su pecado. No espere, hermano mío. No piense que lo está haciendo por bien de la iglesia. Claro, es para bien de la iglesia. Piense en usted. Piense en su instinto de supervivencia. Porque Dios hace como le place. Dios hace como le place. Ay de un creyente que caiga en la mano de Dios. La salvación está segura. Pero la cosecha es amarga. La cosecha es amarga. Casi en la primera década del siglo XX, otro teólogo presbiteriano inglés, William Evans, en sus obras Las grandes doctrinas de la Biblia, escribió así: Él no desea que veamos su mano, su dedo, para que nos fijemos en su poder y su sabiduría, ni tampoco su trono, que indica su majestad. Él quiere que le recordemos por su santidad, pues este es el atributo que más gloria le da. Hermanos, a veces buscamos todos el poder, ¿no? Quiero hacer, quiero ser. Hermanos míos, esto no es lo que va a marcar el éxito de un creyente. El éxito para mí, hermano mío, no va a marcar mi intelecto, mi forma correcta de predicar, lo galán que puede ser un hombre o la hermosa una mujer. Hermano, nada de eso va a marcar el derrotero para triunfar. El derrotero para triunfar lo marca la santidad. ¿De qué nos vale tener 1000 eruditos, ya? Y 1000 hermosos varones y hermosas mujeres, si la santidad es un recordatorio del pasado? El triunfo lo marca la santidad. Por lo cual, minimizar, negar o vivir de espaldas a los varones santos que a Dios le agrada es la mejor manera, la forma más fácil de contrariarlo, de insultarlo, de despreciarlo. Y esto toma ribetes trágicos cuando hablamos de un hijo de Dios, o sea, de usted o de mi persona. El mundo no lo conoce y para ellos es normal, pero usted sabe con quién se está metiendo, y yo también. Decir, hermanos míos, como se escribe en Proverbios capítulo 15, versículo 9, Dios ama al que sigue la justicia, tiene dos ribetes muy marcados, ¿ya? El que se somete humildemente a su reprensión y correctivo, ¿ya? Triunfa. Y el que retorna al camino correcto, también triunfa, ¿ya? Pero aquel que lo resiste, como dicen las Escrituras, que él resiste al soberbio. Hermanos, no estoy hablando de un Dios guerrero, ¿ya? Estoy hablando de un Dios de justicia. Lo que nos lleva al tercer punto, que es un derivado de su santidad. Dios desea que aprendamos a manifestar misericordia. Juan capítulo 8, versículo 6. Juan capítulo 8, versículo 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinados hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Otra vez vemos, ¿no? ¿Quién está escribiendo? Dios hecho hombre. ¿Con qué está escribiendo? Otra vez con su dedo. ¿Ya? Completemos el cuadro, ¿ya? Con toda la situación que relata Juan. Vayamos al versículo 7 y 9. Hemos leído Juan 8:6, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y ahora vamos a decir 7 y 9. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Saben lo que estamos viendo? La benevolencia, la ternura, la misericordia divina. ¿Saben ante quién?
ante una persona que ha caído. Ante una persona que ha caído. Pues el concepto general, ¿ya?, es imitar a Cristo. Y el que imita a Cristo tiene que aprender a tener misericordia. Tiene que aprender a tener bondad con aquellos que han caído. Hermanos, hay muchas iglesias, donde los hermanos saben que han caído. Y no tienen miedo de decir la verdad. ¿Saben por qué? Porque hay muchas iglesias que no tienen misericordia con que ha caído. Todos tiran la primera piedra. Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Versículo 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, si la misericordia divina no se hubiera manifestado a los inicios de nuestra raza, ni Adán, ni los que sobrevivieron en diluvio, ni la época de Israel, ni la creación de la iglesia hubieran existido, hermanos míos. Si la misericordia de Dios no se hubiera manifestado en el día de hoy con usted y con mi persona, hoy día estoy casi seguro que muchos de nosotros hubieran muerto de 2 a 3 veces. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Claro, no es un pollito a la brasa. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces ha pecado el día de hoy? ¿Sabe usted? ¿Se ha parado el tren de su vida y se ha dado cuenta? Entonces, las veces que ha pecado, esas veces usted y el predicador han merecido morir. Y si no hemos muerto, es por la misericordia de Dios. Hay hermanos en la iglesia que falla de tal forma, hermanos míos, que amerita que exista disciplina eclesiástica. Y esto es un loor al orden de Dios. Y también es una demostración de la adversión que tiene la iglesia contra el pecado, contra la santidad. Pero recordemos el tercer punto, que no debe estar ajeno a un disciplinado. ¿De qué estoy hablando? De la misericordia, de la bondad, de ayudarlo, de no tirar la primera piedra. Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Dile, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hermano, cuando un hermano ha pecado, ¿ya?, la forma de corregirlo es tener misericordia. No hay otra forma de corregir, de rehabilitar, de hacerle a un hermano que no es el final de su camino, que es un nuevo impulso para seguir trabajando para la gloria de Dios. Una iglesia que no tiene misericordia es una iglesia que no ha comprendido el ABC. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, debe retumbar en la mente de cada uno de nosotros y tener una profunda reflexión de cómo debemos comportarnos bajo el patrón de la imitación de Cristo. El sentido lógico por el cual se ha dotado a la raza humana, hermanos míos, de misericordia, ¿ya?, es notorio en un editorial que leí hace cuestión de un par de años, cuando todavía leía periódicos, ¿ya?, en el Diario Expreso,
Ya, el escritor fue un conciudadano nuestro que se llama Willy Ramírez Chávarri. Él es doctor en Derecho, licenciado en Gestión de Educación, y él escribió así: el pilar fundamental de la práctica religiosa constituye la compasión. Es realmente impresionante que en cada una de las principales religiones del mundo, la capacidad de sentirse identificado tiernamente con las penas del prójimo constituye aquello que nos llevará a la presencia de Dios, ¿ya? Y en lo que concuerdan judíos, cristianos y musulmanes, pero no solamente ellos, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque tener misericordia es que uno está haciendo andar la lámpara de Jehová, la diferenciación entre el bien y el mal. Y no puede haber dignificación para un ser humano cuando aquellos que han fallado no son arropados por la misericordia, por la bondad, por la ternura de aquellos que no han pecado. ¿Saben lo que decía Buda? O sea, sabemos que Buda existió o no existió. Es una figura, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me ha ido. Pero no se sabe exactamente si Buda existió, si es el nombre que le pusieron. Bueno, es pero lo que dicen que Buda dijo. Dice que Buda decía que la compasión nos lleva al nirvana, puesto que nos deponemos del centro de nuestro mundo y ponemos a otra persona ahí. Y una vez que nos deshacemos del ego, ya estamos listos para ver al divino. O sea, él reconocía que él no era Dios. ¿Ya? O sea, un maestro. O sea, ¿qué está diciendo? Salgamos de nuestro yo. Nosotros no somos del centro del mundo. En ese momento, los que han cometido el error, ellos deben ser el centro de nuestro mundo. Salgamos de ahí, ayudémoslo. ¿Sabe lo que decía Confucio? Este sí existió, fue un sabio chino. Digo, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esto lo decía Confucio, ¿ya? O sea, pregunto, ¿cómo se sentiría usted, hermanos míos, que por un pecado las personas lo miren como apestado? ¿Cómo se sentiría usted que usted se acerca a un sitio y están hablando y cuando usted llega todo el mundo se cae y le ponen ¿sabe cómo es la risa? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? Himmler, un rabino contemporáneo de Jesús, escribió así: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu vecino. ¿Ya? O sea, todo se encamina a lo mismo, a que debemos recibir ese dolor como que probablemente a nosotros nos está llegando. ¿Qué es una familia cristiana? ¿Qué es? Es un cuerpo. ¿Qué pasa con el dedo cuando se pierde el otro dedo? ¿Qué pasa con la cabeza cuando te chacas el dedo? ¿No sufre todo el cuerpo? ¿No somos un cuerpo? ¿No tenemos que tener misericordia entre nosotros? Tenemos que tener orden, tenemos que amar la santidad, pero tenemos que aprender a tener misericordia. Una congregación que pierde la misericordia pierde el camino correcto de Dios. Un nacido de nuevo que está revestido del amor de Dios no le es utópico ser clemente, misericordioso y benévolo. Es el sendero que Dios nos ha trazado y se espera que todo creyente se comporte así. Hermanos míos, ser benigno, misericordioso, como lo fue Emmanuel, Dios con nosotros, nos debe llevar a comprender que no hay una forma diferente de hacer cristianismo. No solamente es amar el orden, no solamente es luchar por la santidad, sino tener misericordia con aquellos que han errado el camino. Conclusiones.
hagamos un recuento personal y de congregación, ¿ya? Si estamos viviendo el orden que a Dios le agrada, si estamos apoyando a la nación donde vivimos. ¿Qué está haciendo usted con el orden? ¿Qué hace usted cuando un policía para el carro? ¿Ah? ¿Qué hace usted cuando está manejando y el semáforo se le pone en rojo? ¿Qué hace usted cuando un presidente en su país comienza a hacer unas leyes, pero como las que dice el señor que mejor no nombro su nombre? ¿Qué hace? Molesta, ¿no? Pero comenzamos a hablar ajos y cebollas contra él. Es el orden constituido. Nuestros hijos nos están escuchando. Hagamos un recuento. ¿Qué hacemos con la santidad que a Dios le agrada? ¿Está luchando para usted para ser puro? ¿Está luchando usted para ser casto? ¿Está luchando usted para manejar correctamente su lengua? ¿Está usted luchando para manejar correctamente su mente? ¿Está luchando contra eso? Sí, pastor, pero difícil, no puedo. ¿Está pidiendo ayuda? ¿Está pidiendo ayuda? Somos un cuerpo. La Biblia dice claramente, ¿no?, que Él ha levantado pastores, evangelistas, maestros, para que el pueblo de Dios no viva como niños fluctuantes, llevados por doquier de doctrina. La Biblia estipula claramente de que somos un cuerpo y que tenemos que buscar ayuda cuando nos vemos en peligro de perder nuestra santidad. ¿Qué está usted haciendo con la santidad que Dios quiere que usted viva? Y que yo quiero, y que Dios quiere que yo viva. ¿Qué estamos haciendo? Y la tercera conclusión que tenemos que decir es: ¿estamos viviendo en misericordia? ¿O comienza usted como el fariseo a acusar a todo mundo y decir: yo soy puro, Señor, y no soy como este o como esta? ¿Qué estamos haciendo con la misericordia? Y por último, hermanos míos, por último, ¿quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere usted congregar en una iglesia sana? ¿Quiere usted vivir en un país sano? Hermanos, al país no lo vamos a poder cambiar, pero podemos contribuir con nuestro granito de arena. Y un granito de arena es como la semilla de la mostaza. Hermano, yo cuando era policía, yo era el que llevaba la corrupción a los demás. Yo siempre he sido carismático, ¿ya? Siempre he sido la persona que armaba todo. Líder le llaman en el mundo, ¿no? Y yo armaba todo para ir en contra de ellos. Y tenía, como quien dice, tenía ángel, tenía caché, ¿ya? Pero cuando caí en los brazos del Señor, decía: ¿y cómo ir en este mundo corrupto? Bueno, intenté cambiar yo. Y yo he visto milagros. Y he visto cómo, mediante mi testimonio, mediante ayudar a los demás, he comenzado a ver cómo policías han cambiado, ¿ya? He visto delincuentes cambiar. Los he visto, hermano. Me acuerdo cuando llegaba yo a Palacio de Justicia y yo pasaba por los corredores y entraba y decía: ¿usted, jefe, cuál es su nombre? Ricardo Noblecía. ¿Ah? Ah, ya. Y de repente veía que salía una secretaria, salía el otro a mirarme. Y dice: ¿qué tanto me miran? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me habrán visto? Me sentaba, me tomaba mi manifestación y me acuerdo que una señorita, jovencita, se me acercó y me dijo, yo le digo: señorita, ¿y por qué todos salen a mirarme? Es que acá lo conocen. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no conocen un policía que mete tanta gente en la cárcel, y cuando le preguntan: ¿y qué te hizo el policía? ¿Cuánto te pidió el policía? ¿Qué? No, el señor Nobleza es un caballero. ¿Pero te están mandando a la cárcel? Sí, pues un caballero. No me ha puesto la mano, me ha invitado a mi comida,
llamó a mi familiar, y antes de irse, se ha metido al calabozo y nos ha leído la palabra del Señor. No, ese hombre es un ángel. Policía, sí. Hermanos, y esa es la realidad. O sea, ¿ustedes creen que no golpee ese testimonio a las personas? He tenido la oportunidad, cuando ya creyente, que un sicario entró a la iglesia, a una iglesia donde yo congregaba, ¿ya? Y que cuando teníamos la costumbre, cuando llegaba una persona que no era creyente, cambiábamos, estábamos enseñando salmos, pero cuando venía una que no era creyente, predicábamos evangelismo. Y fueran 15 minutitos nomás de evangelismo y a orar. Y terminamos a orar y el hombre me dice, quiero hablar con usted. Sí, digo, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Quiero hacerle una confesión. Dime. Yo soy sicario y he venido a matar al alcalde tal. Digo, ¿y para qué me cuentas, compadre? Porque quiero que usted me aconseje. O sea, si yo no lo mato, me van a perseguir a mí porque ya me pagaron. ¿Qué me aconseja usted? Entrégate, pues. Tengo miedo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Me voy a esconder. Porque ya me he dado cuenta que no lo tengo que matar. No puedo matarlo. Le digo, ven para acá. ¿Por qué no lo quieres matar entonces? Si tuviera... No, porque me he dado cuenta que eso no le agrada a Dios. Lo evangelicé, recibió a Cristo. Y después que recibió a Cristo me maté de risa. Y él me dijo, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se burla, hermano? ¿Por qué se burla? Dijo, porque tú le has confesado eso a un policía. Y si tú me hubieras confesado eso hace un par de años atrás, te hubiera dicho, espérate un ratito. Hubiera salido con mi celular, llamado a mi unidad y te hubiéramos hecho la cana y te estarías ahorita ya, ya tú sabes cómo salir. ¿Usted es policía? Sí, le digo. Pero antes de policía soy creyente en Cristo. Dijo, hermano, ¿qué tengo que hacer? Si todavía no tienes la fuerza moral de entregarte a la policía, vete, escóndete, pero no. Es más, ni voy a regresar por ahí. Gracias a Dios que soy soltero, no tengo familia, o sea, con nadie te pueden vengar. Pero yo no vuelvo a matar, hermano. Dios te bendiga. Nos abrazamos, él se fue y yo no me acuerdo de su cara. Y estoy seguro que él no se acuerda de la mía. Pero yo puedo decirle, con base, el Evangelio, la misericordia de Dios, puede hacer maravillas en un ser humano. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Señor, porque usted, bendito Padre, le ha entregado a la humanidad, Señor, su palabra, Señor, donde nos enseña su orden, donde nos enseña, Señor, que a usted no le agrada, Señor, que vayamos detrás de inmoralidades, Señor, y donde usted nos enseña, Señor, que tenemos que aprender a tener misericordia. Sabemos que el mundo, por lo que usted ha construido en los seres humanos, puede hacer mucho de estas cosas, Señor, pero necesitan una luz, Señor. Permita, Santo Padre, que cada uno de los que están en este templo sean esa luz, Señor, que irradien su orden, su santidad, su misericordia, Señor, mucho más allá de los trabajos eclesiales, Señor. Ayúdenos, Padre. Protéjanos, Padre. Quiero hacer una invitación. Puede ser que alguno de ustedes aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dios tiene misericordia para usted y Dios quiere reordenar su vida. No se asuste si su santidad ha sido pisoteada por usted mismo. Dios puede hacer maravillas con usted. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguien quiere acogerse a la misericordia de Dios? ¿Dejarlo que Dios reordene su vida? Levante su mano. ¿Alguien desea esto? Levante su mano. Quiero cambiar de invitación. ¿Siente usted que se le acaba la misericordia? ¿Siente usted de que el orden de Dios le es difícil para usted? ¿Siente que tiene peligro ya inminente de perder su santidad? Permítame orar por usted.
levante y baje inmediatamente su mano. ¿Alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más está luchando contra esto? ¿Alguien más? Vamos a ver. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto la mano levantada, Señor. Ayúdelo, bendígalo y protéjalo, Padre. Usted sabe exactamente el motivo por el cual Él ha decidido ser un espectáculo agradable a todos sus ángeles, Señor, que están acá. Mi Dios Santo, porque usted sabía, sin que Él levante la mano, Señor, usted sabía lo que estaba pasando por su corazón. Pero gracias, Padre, porque Él decidió, mi Dios Santo, ser un espectáculo para los ángeles que no pueden entrar a su mente y a su corazón. Señor, oramos por aquellos que no levantaron la mano, Señor, y se constituyen, Señor, en el recurso moral de la iglesia. Gracias, papito lindo. Ayúdelos, bendígalos y protéjalos. Señor, pero también oramos porque va a llegar el día en que van a ser zarandeados. Ayúdelos, Padre. Ayúdelos porque cada uno de mis hermanos en Cristo comprenda de que si desarman su estrategia educativa para su vida, Señor, le va a faltar fuerza cuando llegue ese pedido de ser zarandeado. Señor, pero también oramos por probablemente un grupito, Señor, o algún hermano, que pueda hacer, Señor, de que siempre le falta fuerza para reconocer que está mal, Señor. Señor, cuídelo, bendígalo y protéjalo. Y si es ese caso, Señor, no es necesario que alce la mano. Es necesario que él en este momento, o ella, Señor, le esté entregando eso a usted, Señor. Porque usted, mi Dios Santo, ve los corazones. Ayúdelos, bendígalos, Señor. Señor, y le pido por mi persona. Mi Dios Santo, no permita, Señor, que yo sea un mal ejemplo para mi congregación. Ayúdeme, Señor, porque soy un hombre común y corriente, que sufro mucha presión en este mundo, Señor. No permita que claudique. Ayúdeme, papito lindo, porque yo sé que varias veces debería morir en el día, Señor. Pero no permita que yo sea avergonzado, Señor, de tal forma que pueda hacer tambalear el camino de aquellos que han visto en mí un maestro. Ayúdeme a mí, ayude a mi congregación. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano.